tres casos que pueden ocurrir. Calcular las pérdidas por fricción o calcular el factor de fricción. Entonces, bueno, pueden ocurrir tres cosas y por eso les estoy colocando aquí los tipos de problemas que podemos encontrar en flujo de tuberías cuando vamos a considerar las pérdidas por fricción. El primer caso es vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Okay? El primer caso es lo más sencillo, cuando la incógnita o lo que queremos encontrar es justamente las pérdidas por fricción. Y entonces vamos a tener como datos todo lo demás. Los diámetros, las longitudes, los caudales o las velocidades, las propiedades de los fluidos, el espesor de las rugosidades. ¿Okay? Todo eso tiene que ser dato, o al menos tengo que, a través del uso de las ecuaciones de la cinemática de los fluidos, pues conseguir el dato que me falta. ¿Okay? Por ejemplo, puede que no tenga la velocidad, pero tengo el caudal y el diámetro, yo sé que con la ecuación de continuidad puedo conseguir la velocidad. O puede que me falte, bueno, no, si ya me falta el diámetro estoy en otra situación, pero en este caso todos estos datos que tengo aquí o están dados explícitamente o puedo calcularlos de manera sencilla utilizando las ecuaciones de la cinemática de los fluidos. Y me piden como incógnita las pérdidas por fricción. Entonces, en este caso, la dificultad es muy baja y lo vamos a resolver o por fórmula o por el diagrama de Moody. Pero será muy sencillo. ¿Por qué? Porque si yo tengo la velocidad, el diámetro y las propiedades de los fluidos, yo puedo calcular el número de Reynolds. ¿Okay? Y si tengo la rugosidad del material, de la tubería y el diámetro, puedo calcular la rugosidad relativa. Ya yo sé que en el diagrama de Moody, entrando con la rugosidad relativa por un lado y con el número de Reynolds por el otro, consigo el factor de fricción. Y con el factor de fricción puedo calcular las pérdidas. Por eso es que es muy sencillo. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Qué pasa cuando ahora las pérdidas es un dato, o no sea un dato directamente, pero yo puedo calcular las pérdidas aplicando, por ejemplo, ecuación de Bernoulli entre dos puntos, y puedo despejar ese valor de pérdidas y calcularlo? Pero desconozco el caudal. ¿Okay? Entonces, en este caso, conozco todos estos datos, pero mi incógnita sería el caudal. En este caso, la solución no es tan sencilla como la anterior. Tiene una dificultad un poquito más grande. Y aquí tendré que iterar. Iterar es que tendré que suponer cosas y luego verificar que lo que he supuesto es cierto. ¿Ok? En este caso, que tengamos esta situación, siempre, ¿qué es lo que ocurre? Que no me puedo calcular el número de Reynolds. La rugosidad relativa sí la puedo calcular, epsilon sobre D, pero el número de Reynolds no. Porque recuerden ustedes que el número de Reynolds es velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. Y en este caso, la velocidad no la tengo porque no tengo el caudal. Entonces, como no tengo el caudal ni la velocidad, no puedo calcularme el número de Reynolds. Entonces, ¿qué voy a hacer en estos casos? Voy a suponer siempre que voy a estar en un contorno rugoso. En esa parte del diagrama de Moody, donde las líneas son horizontales, antes de llegar a la línea punteada, voy a suponer que estoy en esa condición. Siempre voy a suponer eso y luego verifico que esa suposición sea cierta. Ya lo vamos a ver con un ejercicio. Y en el último caso, que es lo más difícil que puede ocurrir, es que mi incógnita sea el diámetro. En este caso ya tengo el caudal, ¿ok? Por ende, pudiera obtener la velocidad, pero no puedo porque la velocidad, para yo calcular la velocidad a partir del caudal, necesito el diámetro. Y en este caso el diámetro es incógnito. Entonces, la ecuación de Reynolds no tengo ni el diámetro ni la velocidad, no la puedo calcular. Y tampoco puedo calcular la rugosidad relativa porque la rugosidad relativa es epsilon sobre D. Y si no conozco el diámetro, también es una incógnita. Entonces, como no sé nada, no sé ni siquiera la rugosidad relativa, ni sé el número de Reynolds, pues me toca iterar a ciegas. Es decir, suponer un valor del factor de fricción cualquiera, un número que se me ocurra, que sea menor que 1, por supuesto,
Y con ese factor de fricción, calcular y luego verificar que ese valor de fricción que yo supuse sea cierto. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esto es lo más difícil que puede ocurrir, este último caso donde no conozca el diámetro. Y por eso les coloco dificultad alta. Vamos a ver el primer problema. Problema tipo 1, la incógnita es las pérdidas y tengo como dato pues, el diámetro, la longitud, la velocidad o el caudal, las propiedades de los fluidos, la rugosidad del material. ¿Ok? Y me dice, un flujo de aceite de una densidad 900 kilogramos masa sobre metro cúbico y viscosidad cinemática 1 por 10 a la 1, 2, 3, 4 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo, circula con un caudal de 0,2 metros cúbicos por segundo a través de un tubo de hierro fundido de 200 milímetros de diámetro y 500 metros de longitud. Determine la pérdida de carga. Entonces, fíjense, el diámetro lo tengo, son 200 milímetros de diámetro. La longitud la tengo, son 500 metros de longitud. La velocidad o el caudal, pues en este caso tengo el caudal, que me dan 0,2 metros cúbicos por segundo, pero también tengo el diámetro. O sea que con el caudal y el diámetro yo puedo calcularme la velocidad. La densidad o las propiedades de los fluidos, en este caso, no me dan la viscosidad dinámica, pero me dan directamente la viscosidad cinemática, que es la que necesito para calcular el número de Reynolds, pues también es un dato. Y me piden la pérdida de carga, o sea, mi incógnita es la pérdida de carga. No me dan la altura de las rugosidades, pero me dicen el tipo de material que es. Me dicen es una tubería de hierro fundido. Entonces, como ya sé que es una tubería de hierro fundido, yo me voy a mi tabla de espesor de rugosidades y busco para hierro fundido. El espesor de las rugosidades es 0,26 milímetros. Y también tengo como dato, no directamente, pero lo puedo conseguir. Y me piden calcular la pérdida. La pérdida la voy a calcular por la ecuación de Darcy-Weisbach, en donde necesito conocer longitud, diámetro, que ya los tengo, velocidad al cuadrado sobre 2g. La velocidad no la tengo directamente, pero la voy a calcular a partir de la ecuación de continuidad. Sé que el caudal es igual a la velocidad por el área, despejando de aquí, la velocidad es caudal entre área. Y el área es el área de una tubería de 200 milímetros de diámetro. Aquí está el área y aquí está la velocidad, 6,67 metros sobre segundo. Tengo todos los datos para calcular el número de Reynolds, lo calculo. Velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. El número de Reynolds me da 133.333 o 1,3 por 10 a la 1, 2, 3, 4, por 10 a la 5. 1,3 por 10 a la 5. Y el valor de epsilon sobre d, como ya conozco la altura de las rugosidades y el diámetro me lo dan de dato, ojo, tienen que meter esto en el mismo sistema de unidades. Si es milímetros, ambos en milímetros. Si es metro, ambos en metros. La altura, la rugosidad relativa me da 0,0013. Pues tengo las dos cosas. Me voy a mi diagrama de Moody. Con el número de Reynolds, la rugosidad relativa 0,0013. Pues si esto es 0,001 y esto es 0,002, pues en la mitad, un poquito más abajo, estará 0,0013. Recuerden que es apreciación gráfica que tenga el intérprete. Me vengo por aquí, sé que es esta línea debería empezar a curvarse aquí, pues se curva aquí, digamos este es mi línea. Y el número de Reynolds, 1,3 por 10 a la 5, lo busco por aquí. Si esto es 1 por 10 a la 5 y esto es 2 por 10 a la 5, pues 1,3 estará por aquí. Perdón. Esto es 1 y esto es 2. Esto sería 1,5, pues 1,3 estaría por aquí. Intersecto y leo mi factor de fricción. Mi factor de fricción me da 0,022. Con este factor de fricción lo meto aquí y calculo mis pérdidas por fricción, que tengo ya todos los datos, y me da 124,7 metros. Entonces, fíjense que es una pérdida importante. En 500 metros de longitud pierdo 120 metros de energía. Que es bastante importante. Y sencillo, no hay mayor misterio con esto, se resuelve muy fácil. Este es el caso más sencillo que podemos tener. Vamos a complicarlo un poquito.
Dice, a través de un tubo de 30 centímetros de diámetro, tengo el diámetro, ya sé que no es el caso más complicado, porque el caso más complicado el diámetro es incógnita. Entonces, en un tubo de 30 centímetros de diámetro y 100 metros de longitud, me dan la longitud, fluye petróleo con una densidad de tanto y una viscosidad cinemática de tanto. Me están dando la viscosidad cinemática del petróleo. Con una pérdida de carga de 8 metros. Fíjense que me dan ahora, la pérdida de carga es un dato. La rugosidad relativa me la dan directamente 0.0002. Calcule la velocidad media y el caudal. Estoy en el problema tipo 2, donde la incógnita es el caudal y por ende la velocidad. No conozco el caudal, pues tampoco conozco la velocidad. Entonces recuerden que aquí, como no puedo calcularme el número de Reynolds, tengo que comenzar a suponer cosas. Y les dije, en este tipo de problemas, como no sé, no puedo calcular el número de Reynolds, ni siquiera sé en qué régimen de flujo estoy, ni siquiera sé si realmente el flujo es laminar o turbulento. Perdón que no les dije en el problema anterior. Aquí, cuando calculamos el número de Reynolds que me da este valor, esto es mayor de 4000. Por ende, sé que estoy en flujo turbulento de entrada. Y puedo utilizar mi diagrama de Moody porque ya sé que estoy en flujo turbulento, no es flujo laminar. En este otro ejercicio, ni siquiera, como no puedo calcular el número de Reynolds, ni siquiera sé en qué tipo de flujo estoy. Esto hasta pudiera ser flujo laminar. Y el factor de fricción en el flujo laminar es muy sencillo, pero como no lo sé, tengo que empezar a suponer, y lo que vamos a suponer siempre, siempre, en los casos en que la incógnita sea el caudal o la velocidad, es suponer que el contorno es rugoso, que estoy en flujo turbulento y que el contorno es rugoso. Estoy suponiendo dos cosas: flujo turbulento, contorno rugoso. Eso es suponiéndolo. No sé si eso es realidad, pero lo voy a suponer. El valor de epsilon sobre d sí lo puedo calcular. Sí lo tengo, mejor dicho, porque me lo dan en el enunciado como un dato. Entonces, me vengo al diagrama de Moody y ubico mi valor de epsilon sobre d. Aquí está, este valor de epsilon sobre d. En contorno rugoso, ¿cuál es la peculiaridad? Que todas las curvas son horizontales. Ellas no, en contorno rugoso no tienen curvatura, son horizontales. Por tanto, si estoy en contorno rugoso, debería estar en este tramo de la curva y por tanto el número de Reynolds me debería dar en cualquiera de estos puntos. No me podría dar por aquí porque aquí ya la curva dejaría de ser contorno rugoso. Hay una curvatura. Entonces, como supongo que estoy en contorno rugoso, estoy asumiendo que el número de Reynolds me va a dar por aquí y por tanto la intersección en este punto o en este o en este o en este o en este me va a dar como resultado que el factor de fricción sea leído horizontalmente del otro lado, este valor que está aquí. Y entonces el factor de fricción para esa primera suposición, flujo turbulento, contorno rugoso, es de 0,0135. Y tengo este factor de fricción. Ahora, con este factor de fricción, me vengo a la ecuación de pérdidas de energía. Las pérdidas de energía en este caso es un dato. Lo que desconozco de esta ecuación es la velocidad, porque todo lo demás ahora es conocido, incluido el factor de fricción, que lo he conseguido con esa suposición. Y entonces me despejo de esta expresión la velocidad, que me da en este caso 5.9 metros sobre segundo. Con esta velocidad calculo el número de Reynolds, ¿ok? Y verifico que el número de Reynolds me dé flujo turbulento. Calculo el número de Reynolds y me da efectivamente flujo turbulento. Ahora, con este número de Reynolds y el epsilon sobre d, vuelvo a entrar al diagrama de Moody para verificar que el factor de fricción que obtuve inicialmente sea el mismo que voy a obtener ahora. Pues esta sigue siendo la misma curva correspondiente a la rugosidad relativa. Ahora el número de Reynolds me da aquí 8,9 por 10 a la 5. Ya me doy cuenta que mi suposición está mal porque ahora la curva me está cortando no en contorno rugoso, sino en transición. Y leo con la intersección el valor del factor de fricción. ¿Okay? Entonces el factor de fricción ahora me da 0.015. Antiguamente me daba 0.0135.
¿Es igual? No es igual. El que estoy obteniendo ahora no es igual. Me está dando 0.0515 y el que tenía con mi suposición original es 0.0135. ¿Qué hago? Pues que el primero, que supuse, no era mi factor de fricción. Ahora voy a suponer con este factor de fricción que he obtenido ahora, volver a calcular la velocidad, el Reynolds y volver a entrar al diagrama de Moody. Repito el procedimiento con ese nuevo factor de fricción. Fíjense que ahora aquí lo que meto es el factor de fricción 0.015. Calculo la velocidad que antes me daba 5.9, ahora me da 5.6. Por la velocidad calculo el nuevo número de Reynolds que antes me daba 8.9 por 10 a la 5, ahora me da 8.4 por 10 a la 5 y vuelvo a entrar al diagrama de Moody con la misma rugosidad relativa porque esa no cambia y con el nuevo número de Reynolds que sí me varía un poquito. Y vuelvo a leer aquí. Me da 0.0151, digamos. Yo pudiera decir que ya ese valor de 0.0151 es igual a 0.0150. Y con eso obtengo que mi factor de fricción que he supuesto es igual al que he obtenido. Entonces, si esto se cumple, quiere decir que esto que está aquí, 5.6 metros por segundo, es mi velocidad. Y como esta es mi velocidad, con esa velocidad y el diámetro, yo puedo calcular el caudal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con este factor de fricción que ya he verificado que es el correcto, tengo esta velocidad y con esta velocidad, por la ecuación de continuidad, calculo el caudal que es 0.395. Entonces, fíjense que tuve que hacer una suposición inicial, pero que en pocas iteraciones ya me dio el resultado. O sea que tampoco es muy complejo, tampoco es muy difícil. Y vamos a ver qué pasa cuando tengo el caso más complicado, que es cuando desconozco el diámetro. Entonces me dicen a través de un tubo de 100 metros de longitud y de diámetro desconocido, ya ahí me dijeron, estás en el peor de los casos, en los problemas tipo 3, fluye petróleo con una viscosidad cinemática de tanto y un caudal de tanto y una viscosidad cinemática de tanto. La rugosidad de la tubería es 0.06 milímetros y la pérdida de carga es 8 metros. Calcule el diámetro de la tubería. Entonces estoy en problema 3, donde mi incógnita es el diámetro. Como la incógnita es el diámetro, yo no puedo calcularme ni epsilon sobre d, es decir, no puedo calcular la rugosidad relativa, y tampoco puedo calcularme el número de Reynolds, porque no conozco el diámetro y tampoco conozco la velocidad. Entonces, ¿qué me toca aquí? Suponer un factor de F. ¿Cuál? El que se les ocurra. ¿Ok? Les doy un dato. En el diagrama de Moody, ¿okay? Ustedes tienen una escala donde aparecen los factores de fricción. Y fíjense que ellos van desde 0.008 hasta 0.1. Pues escojan uno de estos valores para iniciar la iteración. Alguno de estos. ¿Okay? Esa es una pista como para saber empezar. Bien, entonces, como conozco la pérdida de carga en esta expresión y desconozco el diámetro y desconozco la velocidad y desconozco el factor de fricción, pero lo que me están pidiendo calcular es el diámetro, voy a despejarme de aquí el diámetro de la tubería, lo que voy a hacer primero. Entonces me lo despejo de aquí, que me quedará de esta forma. ¿De qué depende el diámetro? Del factor de fricción, que es el que voy a suponer, y luego de la longitud, que es fija, la longitud es un valor fijo, la pérdida, que es un valor fijo, me lo dan 8 metros, un coeficiente 2 y la gravedad, que también son valores constantes, y depende de la velocidad al cuadrado, que la velocidad pues tampoco lo conozco, en cada iteración esa velocidad también me va a ir cambiando. ¿Okay? Esa velocidad lo que voy a hacer es ponerla en función del caudal, es decir, yo sé que caudal es velocidad por área, luego velocidad es caudal entre áreas. Pues sustituyo en la velocidad, sustituyo la velocidad por el caudal entre el área, caudal entre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y esta velocidad la sustituyo aquí, elevada al cuadrado, pues me va a quedar todo esto que está aquí.
De manera que aquí el diámetro me queda y aquí el diámetro internamente también me queda. Esto es para que me quede solamente como incógnita el diámetro y el caudal en este caso, ¿ok? Despejando de aquí, entonces me va a quedar esta ecuación final, que ustedes se la anotan por allí para que no tengan que trabajar tanto, que me dice que el diámetro será igual al factor de fricción elevado a la 1/5 por la longitud por 16 por el caudal al cuadrado, entre las pérdidas por 2 por G por pi al cuadrado, todo elevado también a la 1/5. ¿Okay? Y entonces, aquí me va a quedar, a ver, el caudal me lo daban como dato, ¿ok? Me dan el caudal, pero no tengo la velocidad porque desconozco el diámetro, pero el caudal es un dato, puedo meter todo esto aquí y dejar el diámetro en función del factor de fricción exclusivamente, porque todo esto lo puedo calcular. ¿Qué me queda? Que en este caso el diámetro es igual al factor de fricción a la 1/5 multiplicado por 0,65. ¿Ok? En cada iteración que yo haga, tendré que calcular con el factor de fricción de la iteración el diámetro. Con el diámetro la velocidad, con la velocidad el número de Reynolds, con Reynolds y la rugosidad relativa, que ya también me la podré calcular porque tengo un diámetro, entraré en Moodle y calcular el factor de fricción. Verificaré que ese factor de fricción sea igual al que he asumido en la primera iteración. Y eso es lo que vamos a hacer. También vamos a escribir el número de Reynolds y la rugosidad relativa en función del diámetro, que es lo que desconocemos. El número de Reynolds es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. La velocidad en función del caudal y el área, pues me va a quedar aquí así, me va a quedar expresado aquí así. De manera que, simplificando la expresión, me va a quedar que el Reynolds es igual a 4 veces el caudal entre pi por diámetro por la viscosidad. ¿Qué no conozco de aquí? Pues el diámetro. Entonces calcularé mi número de Reynolds, que me quedará como un número dividido entre el diámetro. 21,7 entre el diámetro. Y la rugosidad relativa también depende del diámetro. Esto entre el diámetro. Lo voy a llevar a metros, porque seguramente el diámetro lo meteré en metros. Entonces será 6,10 por 10 a la 5 entre el diámetro. Eso es la rugosidad relativa. Y empiezo con mis suposiciones. Mi primera iteración. Supongo un factor de fricción. Voy a suponer el factor de fricción un valor igual al que obtuve en el ejercicio anterior, 0,015. Cualquiera. Si ustedes quieren empezar por 0,03, también. Si quieren empezar por 0,0005, también. Pueden empezar con el factor de fricción que ustedes quieran. Mientras más alejado el factor de fricción esté del factor de fricción real, más iteraciones tendré que hacer, pero convergen relativamente rápido. En unas 2 o 3 iteraciones hay convergencia. Vamos a empezar con el factor de fricción 0,015. Con este factor de fricción voy a calcular 3 cosas: el diámetro, el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Lo primero que calculo es el diámetro, que recuerden ustedes que viene del despeje de la ecuación de las pérdidas. El factor de fricción a la 1/5 por 0,65. Si ya conozco mi factor de fricción, que lo voy a meter aquí, calculo mi diámetro y me da que es 28 centímetros. Con el diámetro, en la ecuación de número de Reynolds, lo meto aquí y calculo el número de Reynolds, que me da 77. Y con el diámetro que me ha dado 0,28 metros, lo meto aquí y calculo la rugosidad relativa. Y me da esto que está aquí. Con Reynolds y epsilon sobre D, entro al diagrama de Moodle. Ojo, el número de Reynolds era 77.757. Ojo. Ok, o 7,7 por 10 a la 4. Okay. Entonces, epsilon sobre D con el diámetro que he conseguido con mi primera suposición, que es 0,0002, y el número de Reynolds que he conseguido con el diámetro que he calculado con mi primera iteración del factor de fricción, que me dio 28 centímetros, entro aquí, calculo y me da mi factor de fricción 0,021. ¿Es igual al que yo supuse? No. Yo supuse inicialmente que el factor de fricción era 0,015 y el factor de fricción me ha dado 0,021. Como no son iguales, voy a repetir todo el procedimiento ahora con un factor de fricción que va a valer 0,021. Y vuelvo. Con el factor de fricción, que ahora es 0,021, vuelvo a calcular el diámetro, que ahora me da 30 centímetros.
Con ese diámetro calculo el número de Reynolds, que ahora me da 72.573. Y con ese mismo diámetro ahora calculo la rugosidad relativa, que me da 0.002. Vuelvo a entrar al diagrama de Moody. 0.002, el número de Reynolds, que es 7,2 por 10 a la 4. Intersecto y leo. ¿Cuánto me da el factor de fricción? 0.021. ¿Es igual al que yo supuse? Sí. En esta iteración me ha dado igual. Por tanto, el diámetro es el diámetro correspondiente a un factor de fricción de 0.021, que era 0,30 metros. Es decir, el diámetro es 30 centímetros. Y solucionado el problema. Entonces, estos problemas son un poco más complicados porque tengo que suponer un factor de fricción inicial, pero en 2 o 3, máximo 4 iteraciones, ustedes tienen que conseguir la solución. Entonces, tampoco es una cosa, digamos, tan compleja. Para la próxima clase, necesito que este diagrama de Moody lo impriman. Este material se los voy a subir al Classroom y les voy a subir también el diagrama de Moody en PDF para que lo impriman y lo tengan a mano, porque en la próxima clase vamos a hacer ejercicios de esta parte para que ustedes aprendan a utilizar el diagrama de Moody dependiendo del ejercicio que toque y del tipo de problema que toque. ¿Okay? Si toca los tipos de problema 1, que son muy fáciles, o el tipo de problema 2, donde la incógnita es el caudal, o el tipo de problema 3, donde la incógnita es el diámetro. ¿Ok? Entonces, bueno, por hoy vamos a dejar la clase hasta aquí. Esta es toda la teoría del último tema. Lo que nos queda es hacer un par de ejercicios, que los haremos el próximo lunes. Y espero yo, confío yo, que el 23 de octubre podamos estar haciendo el último parcial. Recuerden que el examen que teníamos pautado para hoy me lo deben entregar el próximo lunes, a más tardar el próximo lunes, a las 2 de la tarde, hora Venezuela. ¿Ok? Está un poquito largo, así que no dejen para hacer el examen el domingo en la noche. Tienen toda la semana para hacerlo. Y además tienen la facilidad que se pueden reunir. Si no se pueden reunir físicamente, hagan una videollamada como esta y se reúnen ustedes y hacen el examen. O sea, la idea es también que la duda de alguno la pueda corregir el otro. ¿Ok? No me interesa que hagan un examen perfecto para que saquen 20. Lo que me interesa es que entiendan lo que están haciendo. Y muchas veces yo haciendo el examen sola, tengo una duda que no entiendo qué es lo que estoy haciendo y lo hago porque lo hago mecánicamente. ¿Okay? Y muchas veces haciéndolo de manera grupal, yo puedo aclarar mi duda, entender qué es lo que a mí me interesa que sepa. Por tanto, espero que en este parcial todos tengan una calificación máxima. Digamos, deberían tener toda una calificación máxima porque tienen 8 días para hacerlo con todas las herramientas disponibles, incluida la consulta con los compañeros. Entonces, bueno, espero el próximo lunes la entrega de este parcial. Y pues ya no nos quedaría mucho para el semestre, ¿vale? Entonces, bueno, les subo este material al Classroom y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, por aquí. ¿Ok? Chao. Feliz tarde. Chao, profe. Feliz fin de semana. Feliz semana. Feliz semana, apenas el lunes. Bueno. Quiero fin de semana. Bueno, hasta luego, hasta luego. Feliz semana.